Bueno, pues tenemos con nosotros, me paso al castellano, porque tenemos con nosotros a Manuel Capellán, que es director general de formación profesional de la Comunidad Vecina del Principado de Asturias. Bienvenido. Muchas gracias y buenos días. Gracias por Un visitarnos. placer estar en Galicia. Muy bien, me alegro. Nada, bueno, pues de entrada, a veces las comunidades tan vecinas y con tanta relación como Asturias y Galicia, no sé si siempre tenemos toda la relación que deberíamos, Sí. Si nos hablamos, la tenemos. Estupendo. Pues La tenemos porque además vuestro equipo responsable de formación profesional y nosotros tenemos una relación fluida y es un placer venir aquí, ver los medios que tenéis, las especialidades y digamos la importancia que da el gobierno gallego a la formación profesional, de la cual salen el 80% de los trabajadores de los sectores productivos, y eso la sociedad lo tiene que visualizar y darse cuenta que sin que yo tenga nada en contra de la universidad, sino todo lo contrario, solo el 20% de los puestos de trabajo corresponden a cualificaciones universitarias y el 80% a formación profesional. Por eso, actuaciones como estas que permiten visualizar la importancia, a mí me parecen fundamentales, de forma de que los futuros alumnos o los jóvenes de cuarto de la ESO, de segundo bachillerato, que tienen que tener una decisión en junio, pues puedan ver dónde hay oportunidades de empleo y eso unirlo a su vocación. Y ahora que has tenido como una visión general de la formación profesional gallega, que entiendo que ya conocías, ¿cuáles son las principales diferencias o cosas que hay aquí que allí no, o al revés, o que no hay aquí que allí sí? Las diferencias son básicamente una cuestión de tamaño. La comunidad gallega respecto a la asturiana sois como 2,6 veces más, eso supone 2,6 veces más centros, 2,6 veces más alumnos, y en cuanto a equipamientos y demás, yo creo que estamos en un nivel similar. Por ejemplo, en imagen y sonido vosotros tenéis 2, nosotros tenemos 1, pero están los 3, me parece, con unos equipamientos muy similares en calidad y además con una relación muy fluida entre ellos, organizando cursos y actuaciones que facilitan en una familia donde hay tan pocos profesores, porque hay pocos alumnos, es si no muy difícil mantener actualizados al profesorado. Y ahora mismo que los medios técnicos evolucionan a tal velocidad, la actualización tecnológica es fundamental. En esta línea de la innovación, en Asturias se ha hecho algo también, se está trabajando en esta dirección. Si te refieres a eventos como este, no, aunque ahora estamos trabajando con la Dirección General de Ordenación Académica para montar algo similar, pero más modesto, probablemente para el próximo curso, porque a estas alturas no nos va a dar tiempo. En cuanto a innovación, nosotros estamos trabajando en mejorar los equipamientos. El año pasado dimos prioridad a cuestiones relacionadas con procesos de producción, automatismos de robótica y mecatrónica. Este año estamos dando prioridad a lo que es fabricación mecánica con máquinas de control numérico. El año que viene queremos implantar programas de gestión integrada en administrativo, y queremos potenciar mucho la formación dual, porque es la forma de acercar más a la realidad productiva a los alumnos de los centros, y en esos parámetros nos movemos. ¿Dónde estáis trabajando? Hace unos años era más habitual la movilidad del alumnado porque había menos centros. En los últimos años, por lo menos en Galicia, los centros han crecido mucho y es más fácil que un chico pueda estudiar cerca de su casa, ¿no? Yo recuerdo recibir alumnos de Asturias y alumnos de León, y ahora pues esto no claro, ocurre. Porque ahora tenemos en Asturias la especialidad que antes solo tenían en La Coruña o luego en La Coruña y Vigo. Claro. Entonces, desde ese punto de vista sí, pero globalmente los problemas de Asturias y Galicia son muy parecidos. Una población muy dispersa. Fíjate que en Asturias, en el 20% del territorio, en la zona central, viven el 80% de los ciudadanos. Claro. Entonces, en la zona central puede haber una formación profesional muy fuerte, pero luego en las salas también cumple una función social, y hay que olvidarse de la rentabilidad y mantener ciclos con muy pocos alumnos, pero bueno, tampoco puedes ir a infinito porque la materia prima es muy escasa. Claro, y ya por último, para terminar, el mundo actual va muy rápido, estamos yendo muy deprisa, los sectores cambian rapidísimo, estamos desde la formación siendo capaces de responder a este panorama vertiginoso. Voy a decirte una cosa. La primera es que yo creo que ahora lo único permanente es el cambio. Ya. La segunda, que a trabajar se aprende trabajando. Y por tanto nosotros en el modelo que tenemos de Dual nos planteamos
que lo que no podemos renunciar es ni a una hora de formación en el centro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formando a los alumnos que van a estar en el sistema productivo los próximos 45 años. Y es mucho más importante dar a un alumno la formación básica para que a lo largo de esos 45 años pueda seguir aprendiendo, adaptándose a los cambios tecnológicos y organizativos y que no lo excluyan del sistema de producción, hacer un alumno súper especialista, que entre otras cosas es imposible porque el mercado porque no somos es muy capaces variado. de prever hacia dónde vamos. Entonces, por eso yo creo que el modelo que tenemos de formación en España, formación básica en el sistema educativo, formación específica en los ciclos formativos y luego formación en el centro de trabajo, yo creo que es el modelo que permite no hacer superespecialistas. Eso en la dual, en las horas dedicadas a dual sí que te puedes ya formar en 1.000, 1.500, 2.000 horas en una empresa, pero lo fundamental para nosotros no podemos perder de vista que lo que estamos formando son trabajadores para los próximos 45 años en un mundo que cambia muy rápido. Y si le quitamos formación de base para hacerlo especialista, a la larga yo creo que no le estamos haciendo un favor. Estaremos buscando entonces alumnos que tengan interés, capacidad para adquirir conocimientos por sus propios medios. Actitud positiva, responsabilidad, sentido del deber, cooperación y después formación básica para aprender cada vez más rápido. Y a lo mejor, no sé, apunto yo, los idiomas será también un bueno, reto. Eso por supuesto. Eso me olvidé, no lo mencioné, pero por supuesto la comunicación, la capacidad de cálculo, de racionamiento lógico y de comunicación en otro idioma, esos son fundamentales es algo en que cualquier tenemos que ir nivel. Incorporando en los años por venideros, ¿no? Nosotros en los ciclos de grado superior lo tenemos en todos y en los de grado medio en aquellas profesiones relacionadas con el turismo. Están incorporados, no sé en Galicia si los tenéis así. Yo tengo la impresión de que aquí es una asignatura un poco pendiente de momento, pero todo se andará. Nosotros es evidente que la podemos mejorar, pero de momento en los de grado superior lo tenemos en todos y en los de grado medio en los relacionados con la hostelería. Bueno, pues muchísimas gracias por este punto de vista y esta aportación. Coincido en lo esencial desde mi rol de profesora, que yo soy profesora en formación profesional y efectivamente... Pues sois los que estáis a pie de tajo y por tanto los que conocéis los problemas más de cerca. Efectivamente, estamos en un mundo que no sabemos ni nosotros mismos pasado mañana que va... Muchas cuestiones que hoy son algo habitual, hace 10 años no existían. Los smartphones que nos cambiaron la vida, hace 11 años nadie se podía imaginar que... Y era un sector productivo que es producir aplicaciones, que hace 10 años efectivamente era impensable porque ni siquiera existía el entorno. Así que gente con capacidad de aprender más que gente especializada, porque además eso no lo podemos lograr. Eso con el tiempo de formación dual. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por su visita. Un placer.